buenas, estás escuchando Comentario de Texto, el programa de actualidad cultural que emitimos lunes, miércoles y viernes en twitch.tv/martatrivi. Vamos a empezar un poco con las noticias cortas primero, como siempre. Y esta, Alberto, la traes tú, no solo porque la has elegido tú para traerla al programa, sino porque, según me has dicho, la has escrito tú. ¿Y quién mejor como fan total o antiguo fan total de Star Wars? Leemos en Cinemanía. El control total de Star Wars cambia de manos. Kathleen Kennedy abandona Lucasfilm. Antes de que nos cuentes y nos des pues el contexto que necesitamos para entender por qué esto es importante y qué cambios vamos a ver de cara al futuro, déjame leer algunos parrafitos. Destacamos de la noticia. Kathleen Kennedy abandona Lucasfilm. La que ha sido presidenta de la célebre compañía dedicada a Star Wars, Indiana Jones o Willow, deja su puesto luego de una trayectoria de 14 años, dándole el relevo a Dave Filoni. Antes de liderar Lucasfilm, Kennedy era una avispada productora que se había asociado con Steven Spielberg en proyectos como Éter extraterrestre, la saga Indiana Jones y Lincoln, por no hablar de un estreno tan mítico como El sexto sentido. Su impecable currículum le llevó a incorporarse como copresidenta de Lucasfilm en 2012 junto a George Lucas, solo para que inmediatamente la empresa fuera adquirida por Disney por $4.000 millones. Alberto, ¿por qué piensas que esta noticia es más importante, me lo has dicho tú literal, o tiene más interés que las nominaciones a los Goya? No, Cuéntame los hombre, tejemanejes. no, hombre, tampoco es que sea más importante, lo de los Goya es más importante, pero simplemente es que los Goya ya se anunciaron las nominaciones hace casi una semana y esto ha salido hace cuestión de horas. Por eso lo he elegido. A ver, es importante porque se cierra una etapa de más de 10 años, porque Kathleen Kennedy ha sido la sucesora de George Lucas. Desde cuando George Lucas vendió Lucasfilm a Disney y Disney se empezó a hacer cargo de Star Wars, ha sido Kathleen Kennedy la persona encargada de hacer, de sacar adelante estas películas, estas series, todo lo que ha traído la saga, ¿no? Entonces es importante por eso, porque es que es histórico. Y claro, y ahí ya pues entra luego cómo quiero, qué opiniones nos puedan merecer cómo ha sido la gestión de esta señora. En mi opinión han sido un desastre absoluto. Ha sido, en mi opinión tenía que haber dimitido ya hace más de 5 años, porque esta señora no ha sabido llevar las sagas. Como que no sabría decir, claro, tampoco habría que entrar en argumentos esencialistas de no ha entendido Star Wars o cosas así, pero por lo que sea, eh, no ha hecho bien su trabajo y se ve, se nota tanto en las propias películas, el desastre de trilogía que ha sido en las secuelas de Star Wars, como en, bueno, luego las series sí que ha sido una cosa un poco más. Claro, yo estaba pensando justo en Andor, en The Mandalorian. Sí, Andor Creo está que han bien. sido éxitos de público, pero también incluso éxitos críticos. Andor ha funcionado muy bien de cara a la crítica. Sí, y en cuanto a pelis, El despertar de la fuerza, Los últimos Jedi y Rogue One sí que son pelis que están bastante bien. Yo lo de las sobre todo lo decía de cara a ver que no había más dirección creativa fuera de lógicas de acumulación, de saturación y de tirar esto funciona, vamos para acá. Porque claro, de hecho lo que pasó con The Mandalorian, que yo creo que fue lo que le salvó un poco el culo a Kathleen Kennedy, pero claro, nos plantamos en 2019. El ascenso de Skywalker es una peli que no le gusta a nadie. Y ya hemos venido de Han Solo, que fue el primer gran fracaso en taquilla de la historia de Star Wars. Y ya en ese momento ya la carrera de Kennedy pendía de un hilo. Pero ¿qué sucedió? Que fue justo cuando debutó Disney Plus y gracias a The Mandalorian, Disney Plus, quiero decir que Disney Plus utilizaba The Mandalorian para vender suscripciones. Y luego Ujú, además pasó claro. lo de la pandemia y todo eso. Entonces, claro, fue The Mandalorian lo que le salvó el culo a Kathleen Kennedy en ese momento. Pero claro, ¿qué provocó Mandalorian? Una cantidad, una saturación de series brutal, al igual que en el caso de Marvel. Y bueno, tú ya lo sabrás como fan bueno, fan de Star Wars, como fan de Yo The soy cero Mandalorian, ¿no? fan de Star Wars. Claro, pero que te gusta The Mandalorian. Y te gusta The Sí. Mandalorian hasta que empezaron a jugar con. Ahora este personaje viene de no sé qué serie. Ahora para ver esto tienes que haber visto el libro de Boba Fett. Ahora no sé qué, ¿sabes? Ese Claro, tipo de claro, sí, cosas. sí. En el mismo momento en el que quisieron,
a ver, es innegable que The Mandalorian sucede dentro del universo de Star Wars, pero creo que a la gente que entramos ahí sin gustarnos Star Wars, y aparte lo vi destacado en mucha crítica, pues se destacaba él, tiene un feel propio, que es más cercano al western que a otras cosas que están saliendo de Star Wars, los personajes no están implicados en la gran trama de Luke Skywalker y todo este tipo de cosas, y básicamente es una serie del monstruo de la semana que tiene algún tipo de referencia o está en el mismo universo de Star Wars. Y la verdad es que era muy cómodo ver una serie así, y sobre todo esto con el monstruo de la semana, que además está el bebé, la tontería del bebé de la semana y todo este tipo de cosas. En el mismo momento en el que tengo que saber quién es Ashoka, Claro. sí, no lo sé quién es esta señora. ¿Quién es no sé qué? Me tengo que poner el último episodio del libro de Boba Fett para ver qué tal. A mí eso me cansa porque solo veo una estrategia que quiere que me enganche a mil cosas y le dé más dinero en lugar de una estrategia que quiere hacer una serie sólida. Claro. Pero, Alberto, es una pregunta obligada. Justo tú habías puesto en el texto que esta señora codirigía Lucasfilm con George Lucas, que George Lucas se retiró, ella se quedó en primera plana, pero la empresa había sido vendida a Disney. ¿Hasta qué punto es ella una villana o una inútil o una persona que hace mal su trabajo y no una, por abreviar, marioneta de Disney? Bueno, claro, ahí está un poco claro, ahí está un poco la cuestión de si quizá esto, porque todo esto que estábamos describiendo de lo que pasó con The Mandalorian es más o menos lo mismo que ha pasado en Marvel. O sea, Ujú, que pasa un poco por simplemente convertir las cosas en contenido, ¿no? Las cosas que nos gustan a los fans, pues, tener que fidelizarte a una marca y a una saga en lugar de disfrutar de unos personajes y de unas historias concretas, ¿no? Que eso es lo que ha pasado con Marvel y lo que también ha hundido a Marvel. Claro, aquí el punto clave yo creo que es simplemente Kennedy, su problema no ha estado tanto en plegarse a estas cosas, porque también se ha plegado Kevin Feige, ahí está, como ujú. simplemente en el hecho de que es que no ha sabido levantar películas, no ha sabido levantar proyectos. Tú te pones a mirar el historial de películas que no han despegado de Star Wars y es una absoluta locura. O sea, Ryan Johnson, Patty Jenkins, Taika Waititi, los de Juego de Tronos, el de Perdidos, un montón de gente que firmaron para hacer películas, tenían que enfrentarse a la directiva de Kathleen Kennedy y decían, pues mira, paso porque es que no tengo libertad para hacer nada y va a salir una mierda. Entonces yo creo que ahí realmente es donde vemos que es que la gestión no ha sido la mejor, pues es que ni siquiera la saturación solo ha funcionado en base a las series. Porque dentro del cine bueno, ya hubo cierta saturación. Yo creo que lo que pasó, lo que condujo al hecho de que Han Solo fuera el primer gran fracaso de taquilla, fue que llevábamos viendo pelis de Star Wars como 4 años seguidos. Bueno, 3. Mm. Eso era algo que antes los fans pues no ocurría. Antes tú veías pelis de Star Wars cada 3 años y luego había un margen de 20 hasta que ocurriera lo que fuera, hasta que vienen O las sea, precuelas y eran las pelis secuelas. evento, era un Claro, eran evento pelis evento. cinematográfico para Claro, reunirse y no era como, uff, que ya toca otra vez. Vale, claro, vale. claro, claro. Eh, o sea, vale, entiendo que había una estrategia quizá incompatible de contratar a autores o confiar en gente que está acostumbrada a ejercer su criterio autoral y no dejarles trabajar. Pero eso que me estás contando me suena a Marvel, porque es Marvel Sí. bien, pero aquí no ha terminado de funcionar. En Marvel bien hasta cierto punto porque Kevin Feige sí que tenía en su cabeza un rumbo. Es un poco la gran Ujú, diferencia entre Kevin Feige y Kathleen Kennedy, que Kevin Feige sí que tenía un plan. Ahora, evidentemente, el plan se ha ido a la mierda, pero el plan que tenía Kevin Feige que conducía hasta Endgame ya a Infinity War y Endgame estaba bien. Ahí es que daba igual, o sea, desde luego que pasó en Marvel lo de que Edgar Wright le despidieran de Ant-Man. ujú, sí. Y también creo que pasó incluso con la que mencionaba Patty Jenkins, también iba a haber dirigido la segunda de Thor y la echaron. Es decir, pasaron esas mismas cosas, pero la diferencia es que Kevin Feige sí que tenía un plan en la cabeza. Kathleen Kennedy es que yo creo que no, que fue incapaz de ver a largo plazo Star Wars, más allá de tirar un poco de lo que parecía que había funcionado, ¿no? Entonces, por lo que comentaba un poco de lo de las series. Entonces, pues eso, yo inevitablemente, dentro de que a mí ya Star Wars me da igual, es que era algo que tenía que suceder.
Ahora lo interesante es el sucesor, porque claro, ya han nombrado un sucesor, que el sucesor es bastante conocido por los fans, que es Dave Hasta yo Filoni. sé quién es del Mandalorian. Claro, porque es el co-creador de Mandalorian con Jon Favreau, claro. Y Dave Filoni es el como el discípulo oficial de George Lucas. Fue la persona que expresamente eligió a George Lucas como su sucesor cuando, pues hace ya años, o cuando empezó Dave Filoni a hacer serie de animación. Entonces es un tipo que un poco, por decirlo así, ha empezado desde lo más bajo. Ah, porque es el de Clone Wars. Claro, es el de Clone Ah, Wars. una serie muy prestigiosa, desde luego. Claro, claro. Claro, claro. Ujú, De la segunda Clone Wars, porque la primera también es prestigiosa, o sea, y es Tartakovsky, o sea, Tartakovsky es el de 2D y Filoni es el de la 3D. Me refería a la de La- 3D, a la de 3D, que es la única que he visto. Pues el caso es que Filoni sí que lo que le diferencia con Kathleen Kennedy, que es un creativo. Y Ujú. concretamente es un friki, es un tío que tú a lo mejor le preguntas por los linajes de sangre del planeta Corelia y te lo sabe decir de memoria, por ejemplo. Entonces, claro, ahí ya va a estar lo interesante, ver qué pasa si realmente una movida así está hecha para que la controle un friki, ¿sabes? Porque, claro, un friki pues, puede gustarle mucho la saga, pero no saber mandar o no saber Ujú. gestionar cosas. Es verdad que tenemos ahora cerca la situación de James Gunn en DC, que James Gunn es el mismo perfil que Filoni, un friki que, por lo que sea, ha acabado atesorando un montón de poder y en su mano está cómo seguir una franquicia de éxito, como es el caso de DC. Con Filoni, pues a ver qué pasa. De entrada, pues va a tardar tiempo en hacerse con las riendas, porque ahora mismo la gestión de Kathleen Kennedy ha llegado hasta los 2 años siguientes, porque no, hasta este año y el siguiente, pero claro, este año, Marta, tenemos el estreno de Mandalorian y Grogu. Mira, yo me encanta The Mandalorian, me encanta el Pepe Yoda, pero hasta yo, que soy una fan acrítica, apreté un poco la carita viendo el tráiler. Dije. Es que es una estafa absoluta. Vaya. Pues claro, pues está esa peli y luego está Starfighter el año siguiente. eh, que va a salir, que el prota de Ryan Gosling, el director es el de Deadpool y Lobezno. Pues seguramente sea otra basura de peli. ¿Sabes? No, no cabe otra. Lo que pasa es que luego ya ahí, pues sí, habrá ya un punto nuevo de partida y a ver qué hace Filoni, vaya. Yo la verdad es eso, como no estoy ya dentro del fandom, a mí ya lo único que me gustó en mucho de Star Wars fue Andor y Ujú. ya Andor se ha acabado, pues es que me da igual lo que pase. Yo simplemente pues ya lo miro un poco desde la distancia pues interesado y evidentemente como casi como si fuera un culebrón en realidad, pero es que ha sido muy entretenido seguir a lo largo de todos estos años todo lo que ha pasado en Disney. Bueno, en Lucasfilm en particular, porque es que es verdad que ha sido un descalabro tras otro. Entonces, que es como un culebrón donde que dices tú, bueno, pues ahora parece que empieza una nueva temporada, ¿no? Pues nada, estaremos pendientes a este culebrón, pero creo que la mejor forma de cerrar la noticia es leer a Ronómaro en el chat diciendo lo que pensamos todas. Dice, yo en general no me fío mucho de los tíos frikis. Así que bueno, a ver qué Además, tíos tal, frikis, Filoni. además, tíos frikis con sombrero de cowboy, ¿eh? Que es como ya Que el... se juntan Se junta todo ahí. claro, se juntan dos mundos que no nos da confianza, no nos da confianza. Pero bueno, la segunda noticia que tenemos para hoy es bastante breve, la leemos en AV Club. Y lo que nos dice es que Wikipedia quiere ganar dinero del hecho de que la IA esté todo el rato robando información y robando trabajo de su propia web. Básicamente, como os digo, es una nota muy cortita. Lo que dice es que la Wikipedia, que recordemos que es una organización sin ánimo de lucro, ha anunciado que ha llegado a un tipo de acuerdo con Meta, Microsoft y Amazon, que parece pues pensado para que Wikipedia pueda ganar dinero de todas las veces que la Wikipedia, o sea, perdón, que la IA, que las diferentes IAs llegan, o sea, utilizan la Wikipedia para ofrecer la información. Es decir, como no pueden parar el hecho de que pues la IA les esté usando su contenido, pues van a intentar ganar dinero con eso. Y lo que varios expertos en analizar pues la actualidad en el mundo de la tecnología, lo que dice es que Wikipedia se ha convertido en un componente crítico para las compañías tecnológicas
porque la IA, para dar información fiable, necesita recurrir a la Wikipedia y por eso mismo, porque la Wikipedia es tan importante para las empresas que tienen una IA, deben pensar cómo van a sostenerla económicamente. Porque recordemos, si somos usuarios de Wikipedia lo tenemos que saber, la Wikipedia siempre necesita dinero. Por favor, haga una donación. Pues a ver si las donaciones lo hacen las grandes compañías. Alberto, desde AV Club dicen que esto es una buena noticia, es una de las, no sé si dicen parafraseo, de las mejores noticias de las últimas semanas relacionadas con la IA. ¿Cuál es tu lectura de todo esto? Hombre, yo tampoco diría que es buena noticia. Yo creo que de hecho es una forma. Bueno, supongo que es buena en la medida de que estés en el equipo de la Wikipedia, que sí que lo estamos, ¿no? En realidad. Yo soy Sí, muy fan sí. de. ¿Quién va a Claro, estar en pero. contra de la Wikipedia? Los profesores universitarios de mi época. Pero más allá de esas personas, todos Claro, estamos claro. en Nosotros. el equipo Wikipedia. Sí, sí, nosotros somos muy fans de la Wikipedia. Que además esto ha ocurrido justo cuando cumple 25 años el organismo. Ha sido como la noticia que ha acompañado el aniversario. Lo que pasa que buena yo creo que tampoco es simplemente como una forma de Wikipedia tener que sobreponerse a, pues, a una basura que está destrozando Internet, ¿sabes? Es un poco, pues, al final Wikipedia al menos se está intentando manejar dentro de un fango que está siendo gravemente destructivo. Claro, porque al final lo que le pasa a Wikipedia con este rollo de que la IA esté rastreando sus textos para estar obteniendo sus datos para tal, es que a la larga eso lo que hace es que le está robando audiencia a Tráfico. la Wikipedia, le está Ujú, robando correcto. tráfico. Y eso es lo que está haciendo pues con todos los medios de comunicación. O sea, ahora mismo Claro. en parte, esta noticia a mí es eso, a mí me pilla muy de cerca porque, claro, entre otros medios, trabajo en un medio web que depende enteramente del SEO y del posicionamiento en Google. Me estoy refiriendo a Cinemanía, que Cinemanía no va con suscripciones. Cinemanía está libre para que todo el mundo pueda leer lo que quiera. Y en base a eso, pues Cinemanía tiene que estar siempre intentándose sobreponer a las 80 mierdas que pasan cada mes, en tanto a cómo nos lee Google, en tanto a cómo hay que posicionar ciertas palabras clave, los titulares, las formulitas de titulares, toda una serie de malabarismos, estando totalmente acosados por un ecosistema tecnológico terrible donde la IA ya ha sido prácticamente el último clavo del ataúd. Pero es que, claro, ya lo que hace directamente la IA en el momento en que tú tienes a Gemini en Google, es que directamente te está estirpando el tráfico. Si tú quieres ver, a lo mejor, yo qué sé, qué significa, pues me voy a ir al ejemplo clásico. Final explicado de 28 años después. Que con eso, pues los medios especializados en cine, pues han hecho el agosto durante mucho tiempo, siendo una basura de contenido, pero porque Bueno, al no, final no es lo vamos que. a comentar eso, no vamos a comentar eso porque se nos desboca el programa. No, pero vamos, que es lo que es una basura de contenido porque es que realmente lo que quiere Google es basura y lo que quiere el SEO es basura y lo que quiere Google Discover es basura. Así que por eso es basura, es lo que se lee. Pero vamos, el caso es que por si esta no fuera ya bastante dramático, la basura que se tiene que posicionar encima es que coge Gemini y ahora te roba esa basura para que aparezca ya directamente en el buscador y Cinemanía pues se hunda lentamente. ¿Sabes? Entonces, quien dice Cinemanía, pues le pasa en realidad lo mismo a Wikipedia. Que según he leído, no sé si lo de Gemini le afectará, pero creo que está eso más o menos cubierto porque Wikipedia llegó a un acuerdo con Google Ujú. hace un par de años. O sea, que Tenía, igual tenía un lo de acuerdo Gemini anterior, está. pero Claro, igualmente no pasa en Facebook, no pasaba, o claro, sea, le afectaba claro, en claro. otras, en las IAs de otras compañías. Yo hay tres perspectivas de las que quiero mirar esto. La primera, por ser la más breve, porque la propone Macronoid en el chat, la voy a leer ya, que dice: los editores se van a picar seguro. Yo me picaría, sobre todo mirando el sueldo del CEO de la Wikipedia. Y es que Wikipedia es una organización sin ánimo de lucro. En las organizaciones sin ánimo de lucro la gente cobra, evidentemente, porque son trabajadores. Pero la Wikipedia, para llegar a este tipo de tratos con esas empresas tecnológicas, ha tenido que fundar otra compañía paralela a la organización sin ánimo de lucro que funciona como una empresa tradicional. Y en esa empresa tradicional es for profits. Entonces, a lo que cobra el CEO de la Wikipedia, la gente humana que voluntariamente trabaja en la Wikipedia creando el contenido que utiliza la IA, va a tener que ver cómo hay otra organización que gana dinero.
y a ver cómo se utiliza, porque al ser una empresa puede ser relativamente opaca. Pero lo segundo, Alberto, es justo lo que tú estabas comentando. Esta misma semana hemos sabido aquí en España que gigantes mediáticos como Webedia han tenido que cerrar alguna de sus webs porque básicamente no les merece la pena tenerlo abierta, no les da dinero y al final estos son empresas. Y claro, pues la han tenido que cerrar precisamente por eso, porque da igual lo que tú escribas y toda la cantidad de contenido que hagas, si la gente no entra a la web porque encuentra todo en los resúmenes de Google. ¿Qué estás buscando? ¿Qué web han cerrado? Es que te veo Sí, escribiendo ahí. Tiqui, 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 tiqui. sí, es que, vamos, que pues, soy muy conocedor de Webedia y no sé qué empresas son las que dices que han cerrado. Webs, han cerrado webs. El blog de tecnología Genbeta, al parecer, Sí, lo ha cerrado, sí. correcto. Tres, hay tres. No sé cuáles son las otras dos, no me acuerdo, pero sabía lo de Gen Beta. Es que te he visto tecleando y he dicho a que lo estaba buscando. Me parece muy bien. Hay que tener pensamiento, hay que tener un de este crítico siempre, Alberto, no te fíes de mí. No, si no Eh, era tanto crítica como por curiosidad yo, ¿sabes? De que es que al final Webedia es... Yo he Donde tú trabajado durante empezaste a muchos años. trabajar, claro, claro. yo don- Voy a retomar, disculpadme, eso, Webedia ha cerrado esta semana tres webs porque a pesar de que pues crean contenido constantemente, la gente no está llegando porque Google, en vez de enseñar cuando alguien busca cualquier cosa que hayan tratado, en vez de enseñar muy arriba en búsqueda su trabajo, lo que hace es que ofrece un resumen hecho por IA, la gente se da por contestada y no entra a la web. Entonces no pueden hacer dinero con la publicidad, que es como se han estado haciendo dinero todo este tiempo. Esto está mal, o sea, desde el principio, desde hace muchos años, antes de que llegara la IA, está habiendo un problema de cómo se financia el periodismo en Internet. Hemos estado doblegándonos una y otra vez la web, los periodistas, de parte a que, bueno, se decía que iba a ser la publicidad una solución. La publicidad es incómoda para los usuarios, la publicidad hace que muchos webs sean ilegibles y sobre todo no ha dado dinero para pagar a la gente que trabaja en la web un salario digno. Entonces teníamos una solución un poco de mierda, pero se ha ido tirando. Después salieron las cosas como el Google Discover, el SEO. Empresas se especializaron en pues optimizar este tipo de cosas. Y lo que pasó con este Internet era que el Internet corporativo que podía dominar el SEO estaba siempre por delante de las cosas que hacían las personas. Y de repente solo podíamos llegar a través de Google y solo podían financiarse web que invertían pues casi el mismo esfuerzo en crear el contenido que en posicionarlo. Y cualquier web, por muy bien que estuviera, que no trabajara SEO, quedaba Sí. relegada a pues la inexistencia. Pero el tercer... Perdón, dime Alberto, que no quería interrumpirte. No, vamos, solo aportar a eso que lo que tú comentabas de la creación de incluso lo que ha supuesto esto a nivel laboral, en el sentido de que, es que hay mucha gente ahora mismo pues que se supone que estaba, bueno, que sí, que son periodistas y tal, pero que ahora mismo se ha especializado en esto, en posicionamiento web, y ahora mismo el medio que no tiene un departamento bastante formado, especializado en esto, está jodido. De hecho, justo cuando antes, hace un rato, estabas hablando de cuando te desaparecieron los 50 espectadores de tu directo Los de 100 pavos, 100 así, 100 fue. pa. Wow. Pues justo me estaba acordando de lo que pasó en el español con Pedro J, que claro, al final lo que supone con estas cosas es que nadie sabe exactamente qué está pasando y la gente que se supone que se dedica a esto, menos que nadie, porque siempre estás dependiendo de una especie de señor oscuro que está ahí arriba, que se supone que controla Google, lo controla todo y tú tienes que estar más o menos intentando psicoanalizar qué es lo que le viene bien a ese ente, ¿no? A ese ojo de Sauron. Claro, claro, Entonces, porque el funcionamiento del algoritmo de Google es relativamente oscuro. Desde claro, luego hay que psicoanalizar. entonces, que es básicamente a lo que se dedican la gente especializada en SEO. Y claro, y es algo que es un nuevo puesto de trabajo del que muchas veces
los propios jefes, las propias, digamos, grandes esferas de los medios no tienen ni idea de cómo funcionan. Entonces, me estaba acordando cuando contabas lo del directo, que cuando en El Español, que durante muchos años ha tenido el mejor departamento de SEO de España y era fácil encontrarte al Español siempre entre los medios más leídos del país, Ujú. pues hubo un día que tuvo una caída de tráfico tan asombrosa que Pedro J hizo bastante el ridículo porque empezó a acusar a Pedro Sánchez de haberle robado los lectores. ¿Sabes? Porque, pero claro, porque no podía entender esto de si tenía tantos lectores ayer, porque ahora dónde se han ¿Tú metido crees todos que esos Perro lectores. Sánchez me ha robado los espectadores? Es la teoría que podemos manejar ahora mismo, Marta, porque tanto que estamos hablando todo el rato de la cultura de transición y del PSOE y tal, pues a lo mejor joder, no me sale, los espectadores te los robó el perro, como se los robó a Pedro Madre Sánchez, mía, me o han sea, a Pedro pesoizado, J. Alberto. Me Han han pesoizado el tío. pesoizado. No, no, es cierto. Lo del SEO ya era dramático porque, claro, es que quiero que aprovechemos para hablar un poco de la degradación que llevó ese cambio hacia la publicidad, hacia el AdSense de Google sobre todo, y hacia seguirle el de este al SEO, porque ya hizo que pues, muchos periodistas no pudieran titular las piezas como quisieran, que Claro, piezas se escribieran específicamente porque el SEO quería este tema. Entonces hay que escribir este tema, tengan algo que decir o no los periodistas, que las piezas no pudieran ser muy largas porque el SEO penalizaba que las piezas fueran muy largas. Todo este tipo de cosas fastidia a pues, los lectores web. Y eso ha hecho que la gente que no quisiera o no pudiera sustentarse a través del SEO tuvieran que relegar en las suscripciones. Y la verdad, claro, el nadie paywall. puede pagar 3.000 suscripciones. La mayoría de lectores no pueden permitirse pagar, la mayoría de personas no pueden permitirse pagar todas las cosas que le interesa, porque un eurito por aquí, un eurito y medio por allá, 5 euritos por aquí, la verdad es que te arruinas. Lo único que ha creado esto es una absoluta miseria, a diferencia de Volke, que se ha suscrito, y eso me ha creado riqueza a mí concretamente y al Calvo también. Pero es que también sé hilar, Alberto, Sí, no. sí, Yo también hilo. buen hilazón ahí, sí. Pero eso, ahora mismo, justo antes de la llegada de la IA, como medio tenía esas dos opciones. O te plegabas al SEO y creabas un poco el contenido que te dijeran desde arriba que funcionaba, o hacías lo que hacían muchos medios de crear un contenido SEO y después un contenido serio que se impulsara a través del contenido SEO, o por otro te sostenía a través de suscripciones, que es lo que hace, por ejemplo, a Night Games. Pero claro, eso también te limita el crecer, el que te conozcan, tiene muchas dificultades. Depende de que la gente le vaya bien económicamente, todo este tipo de cosas. Pero es que ahora ha llegado la IA y pues parece que la peña del SEO va a caer y eso son la gran mayoría de empresas. Entonces, podemos decir, he leído antes a alguien que decía en el chat, que quizás ya la gente no quiere leer web, creo que lo decía Opirolina, o Pirulina, decía, porque el vídeo se lo ha comido. Y no creo que sea tanto que la gente prefiera vídeo per se, sino que los textos de la web son una absoluta mierda porque están optimizados de SEO con sus palabras clave, son todos muy cortitos, los titulares no son atrayentes, entonces pues no sé, yo creo que algo por ahí también tiene que haber. Pero el último sitio al que quería llevar esto es que todo el rato estamos hablando de la IA roba y la IA tal, que son problemas gordos y éticos y todo lo medioambiental, todo esto son problemas reales de la IA. Pero no olvidemos que ahora mismo la IA para funcionar necesita a gente humana trabajando gratis y creando contenido. Porque cuando Google te ofrece un resumen, cuando tú entras hoy y pones Julio Iglesias polémica y te ofrece un resumen, eso la IA lo está sacando de unos periodistas reales que han hecho una investigación y en vez de entrar en su web para que al menos tengan las ganancias de la publicidad, te lo está resumiendo. Cuando tú le dices, ¿cuándo nació, yo qué sé, Dave Filoni? No se lo está inventando, está yendo a la Wikipedia, donde unas personas gratuitamente han hecho ese trabajo de buscarlo, ponerlo y presentarlo para que tú lo veas, pero escondiendo a esos trabajadores. La IA al final, un poquito con esto, máquina perfecta del capitalismo, esconde a los Sí, trabajadores, total. parece todo sencillo, parece todo más fácil, es poco fiable, no sé qué decirte, Al. No, sí, sí, la idea es como, yo creo que es el monstruo definitivo, al final.
Esto que comentaba Mark Fisher en unos de sus ensayos de que el capitalismo es como la cosa de John Carpenter, a un nivel de que puede transformarse absolutamente en todo y devorarlo todo a su paso y tal. La IA es un poco eso, es el último gran monstruo a ese nivel, porque es un monstruo que ya surgió además incluso cuando ya Internet ya estaba totalmente en la mierda, quiero decir, ya Internet era un vertedero antes de que la IA hiciera de las suyas, pero desde luego sí que ha acelerado la destrucción a ese nivel. Y claro, supongo que en este sentido es interesante lo de Wikipedia, porque Wikipedia, en tanto a representante del Internet bueno, del Internet utópico de los primeros 2000, sí que al menos tiene un modelo tan particular. Pues claro, la Wikipedia no es un medio, no, la Wikipedia no depende de las donaciones, eh, pero tiene una forma de sustentarse mucho más, muy distinta a lo que podría ser un medio. La Wikipedia es ese representante del Internet utópico, podríamos llamar, que sí que al menos por sus propias particularidades, pues sí ha podido negociar con el monstruo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues claro, pues sí, hay que ver como una buena noticia que haya podido llegar a estos acuerdos con Meta, con Amazon y con Microsoft. Pero es que es casi el único ente que puede hacer eso, ¿sabes? Por Por sus propias supuesto. particularidades. Entonces, claro, Si un supongo que es una buena macro noticia, pero conglomerado ha tenido que cerrar web es porque no ha llegado a un acuerdo con la IA, a pesar de claro. que coja su información. Wikipedia probablemente. Oye, ¿tú crees, por darle a esto un tono final un poco más, pues más positivo, ¿tú crees que este puede ser la deriva definitiva de nuevo hacia el Internet de las personas y al Internet de gente escribiendo sobre lo que le interesa o creando alrededor de lo que le interesa? Porque claro, si todos estos macro conglomerados que crecieron para hacer dinero con la publicidad y el posicionamiento y tal, acaban cayendo por culpa de la IA, yo solo puedo ver que ese espacio queda libre y pueden volver los blogs personales, pueden volver la gente haciendo páginas locas con GIF, puede volver, no sé, el Internet interesante, ¿no? No lo sé, si pasa eso va a ser dentro de 20 años o más incluso, pero Hombre, es que cada yo vez creo que van ahora más mismo... rápidas las cosas, Al. Pero la gente está muy harta ya, la gente ya odia Internet. Esta teoría del Internet muerto, yo es que la suscribo totalmente, es que Internet es asqueroso, es Por que, ahora no es una teoría, es una conspiración, bueno, pero es una conspiración en Internet muerto. Joder, el Internet pues muerto es es que una tiene toda la conspiración porque razón. lo que dicen es que todo lo que ves lo están creando inteligencia artificial y Ah, robots y pues, tal. Y tú eres una persona que cree contenido en Internet. Me ha resultado un poco extraño que me digas que ya, pero lo tú compro no un poco, creas el ¿eh? contenido de Como Cinemanía. lo que, no, pero como lo que te he dicho hace un rato de que los espectadores que tienes en Twitch no son verdad, yo es que lo suscribo un poco por eso. O sea, que será una teoría de conspiración y tal, pero yo creo que sí que Internet está muerto y la gente pasa de Internet. ¿Y cómo no va a pasar? Por otro lado, si es que es la mayor mierda que hay. Así que yo creo que sí, que evidentemente esto al final todo se va a pudrir. La cosa es si la gente quiere volver a Internet o simplemente salir a la calle a tocar hierba. No sé, pero vamos, yo en este sentido es que me da tanto asco Internet ahora mismo. Es un sitio donde tengo que estar un poco por trabajo, porque mi trabajo está relacionado con Internet, pero es que es todo mierda. O sea, yo aquí en este sentido no puedo ser nada positivo, porque es que me da asco Internet. O sea, es que es así. Bueno, yo, pues entonces, para cerrar la noticia y pasar ya por fin a la primera de las noticias gordas, te diré que mucha gente en mi chat está asegurando que son reales, así que te den por culo, Alberto. O sea, todo el Habrá mundo gente sabe que si real, sí, ponen sí. un comentario diciendo soy reales, que son reales. Pero es Eso que no eso es lo que es, diría un claro, robot. eso es lo que dirá la cosa de John Carpenter. No, no, yo soy tu colega, yo te estoy viendo el Twitch. O sea, no sé, no sé. Bueno, en fin, estoy de broma, evidentemente, pero que es verdad, que están las cosas muy mal, vaya. O sea, es así. Bueno, bueno, ¿sabes dónde están las cosas peor? Iba a hacer no, no lo digo como chiste, es que no se me ocurre otra cosa como bailar en la casa de Julio Iglesias. Terrible, Perdón, muy... perdón, ¿eh? En las Es un tema. casas, las casas de Julio Iglesias, las mansiones que tiene desperdigadas por el Caribe. Es un tema muy, muy serio, perdonad el chiste, también es el tema de la semana. Nos referimos, por supuesto, a la investigación que ha publicado el diario.es alrededor de los supuestos abusos sexuales que las trabajadoras domésticas de Julio Iglesias han sufrido pues, a manos del conocido cantante.
Yo os animo, no os voy a leer hoy fragmentos, simplemente os animo que entréis en el diario y leáis la detallada investigación. Si no sois de leer porque el texto en internet sí que está un poco muerto, han hecho una cobertura especial en un tema al día con pequeños capítulos de 20 minutos dedicados a diferentes temas de esta investigación, donde se cubre todo muy bien. Además, lo han hecho con una calidad increíble. Han contratado a actrices que han pues recreado la parte de las conversaciones con las víctimas de Julio Iglesias y la verdad es impresionante. Eso sí, anuncio para la gente pues con cierta sensibilidad en estos temas que tenga cuidado porque son declaraciones duras. Las actrices al parecer recrean los sentimientos de las personas entrevistadas y son absolutamente demoledoras. Por hacer un poco un resumen, voy a intentar evitar cualquier tipo de descripción porque no, a mí eso no me gusta. Pero básicamente lo que cuentan es que pues, Julio Iglesias es una persona especialmente famosa en República Dominicana. De hecho, la marca, que es una marca comercial, Punta Cana, la ha creado él junto con otros pues cantantes y famosos a nivel global. Él es la persona que ha puesto allí el aeropuerto y es una persona básicamente que no tiene mucho dinero, sino que es una persona muy conocida y que ostenta mucho poder en el país. Tiene allí varias mansiones y lo que denuncian estas mujeres es que él, junto con algunas trabajadoras en posiciones privilegiadas, usaban Instagram para contratar a mujeres muy jóvenes, entre 20 y 30 años, todas muy atractivas. Pedían 5 fotos, de hecho, junto con el currículum para ver si las contrataban o no. Y les ofrecían un contrato para trabajar allí de interna. Una vez estaban allí, iban presionando a las mujeres para que, pues, le iban presionando en el sentido de presión sexual. Empiezas con comentarios, escalas a toqueteos y al final pues acababan siendo agredidas por Julio Iglesias, muchas veces con ayuda de estas trabajadoras en puestos de poder. Esta investigación, pues en esta investigación han hablado con muchas mujeres, también había abusos laborales en el sentido de que Julio Iglesias les hacía que se sometieran a exámenes médicos, entre los que se encuentran exámenes ginecológicos de los que él pues recibía toda la información, lo que va en contra pues de su integridad y de su intimidad. Y eso, estas mujeres pues se sentían desamparadas, necesitaban el trabajo, era algo con lo que contaban los agresores, Julio Iglesias, supuestamente. Y pues eso, pues ahora se ha hecho más conocido, pero vaya, había un sistema supuestamente que he puesto en práctica para que estas mujeres pues llegaran a la mansión y tuvieran que verse sometidas a estas prácticas. Pues, pues una mierda, o sea, un horror, ¿no? ¿Qué podemos decir? Un horror. Sí, sí, sí. Este es el tipo de noticias que no queremos comentar el contenido, evidentemente, y falta, o sea, si hace falta se especifica todas las veces necesarias. Nosotros creemos a las víctimas, nosotros no ponemos en duda ni una coma de lo que estas mujeres han contado, nos fiamos absolutamente de pues, el increíble trabajo, de nuevo, que han hecho las compañeras del diario. Así que nada más por ese lado. Sí que es verdad que al ser este un programa de cultura, queríamos abordar un poco pues la figura de Julio Iglesias como icono cultural y sobre todo la relación de Julio Iglesias con lo que se llama la marca España, que es una cosa muy concreta. Alberto, tú querías abordarlo además como símbolo de lo que es el franquismo, me estabas contando. Claro, porque Julio Iglesias no era más que un cantante, era, ¿cómo diría? Un embajador, podríamos decir. O sea, Julio Iglesias es el cantante, la figura española, incluso europea, creo, que más dinero ha ganado en toda la historia. O sea, y más discos ha vendido en absolutamente en todos lados. Y claro, y no por nada, sino porque evidentemente es una gran empresa en sí mismo. Y es una gran empresa que podríamos llamar, pues,
dictadura franquista. Porque, claro, porque lo que sucedió con Julio Iglesias originalmente es que él iba para portero del Real Madrid y estaba ya en la cantera del Real Madrid hasta que tuvo un accidente de coche, se lesionó, no pudo dedicarse a eso, pero su familia dijo, bueno, ponte tú a ver si puedes, que igual se te da bien cantar, pues ponte a hacer un poco a mover un poco así la mano, ya verás dónde llega. Y qué pasó? Que llegó hasta el Festival de Eurovisión. Y bueno, supongo que tampoco hace falta profundizar mucho en lo importante que fue el fútbol y en particular el Festival de Eurovisión para legitimar el régimen franquista a partir de los años 50-60, porque fue Era cuando... literalmente el circo de pan y circo del franquismo, No, pero Eurovisión más y el allá, fútbol. no, pero más allá de eso, ¿eh? Yo aquí te estoy hablando sobre todo a nivel de tejido geopolítico, porque, porque Ajá, claro, vale. España cuando sale la guerra civil, España es una autarquía y Franco dice, no, no, aquí nos encerramos y pasamos de todo. Nos encerramos aquí, nos metemos en una burbuja y aquí nos pudrimos todos por dentro. Hasta que evidentemente la cosa llega a ser insostenible y hay que abrir el país. Hay que abrir el país y ¿cómo? Pues poniendo bases de Estados Unidos, estadounidenses militares en el territorio y abriéndose a la industria del espectáculo. Entonces aquí entra el fútbol y entra Eurovisión. Cuando ganó Maciel en Eurovisión es como de los grandes momentos del aperturismo franquista, muy vinculado con cosas estilo pues el desarrollismo, el Ministerio del Turismo de Fraga, porque cuando también Ujú. España se empieza a constituir como esta gran potencia turística, cuando empieza también a afianzar unos fuertes lazos con América Latina. Entonces aquí vemos a Julio Iglesias pues como una figura absolutamente determinante y muy útil para que el franquismo se legitime frente al mundo. Se legitime frente al mundo, pues, como siempre se legitima todo, en base al espectáculo, ¿no? Y en base, pues, a ganar muchísimo dinero. Y así es como Julio Iglesias pues, se convierte en una figura muy famosa tanto en España como en América Latina. Siempre, evidentemente, claro, beneficiándose de grandes contactos con las altas esferas y tal. Entonces, como que Julio Iglesias, pues lo que tú comentabas, es absolutamente clave para hablar de marca España en la parte es que, claro, es eso, ya ni siquiera hablamos de cultura de la transición, como hablamos otra vez en el programa, aquí estamos ya hablando abiertamente de Franco, o sea, de fascismo sin ningún tipo de matiz, ¿no? Pero claro, en el momento en que llega la transición, pues ¿qué pasa con Julio Iglesias? Porque Julio Iglesias se convierte simplemente en un señor que siempre ha estado ahí, como en una especie de ídolo, de estrella que mola tener porque siempre lleva mucho dinero, se le escucha en todo el mundo y tal, y va convirtiéndose como en una figura donde supongo que ya su atractivo mediático se tiene que fundamentar en otras cosas, como es el hecho de el galán, el Don Juan, ¿no? El hecho de el canachita que tiene a todas las mujeres detrás de él y demás. Y a partir de ahí incluso pues también llegan los memes. O sea, no es casual que yo creo que además de esto yo creo que hace ya casi más de 10 años, cuando Julio Iglesias se convierte ya en un meme, que es ya un poco como es la última parada del recorrido y se convierte en un meme y tú lo sabes, ¿no? Y lo sabes, que Mm. sale Julio Iglesias señalando siempre con este rollo de reírnos de, pues, como si fuera un Barney Stinson, en Cómo conoce vuestra madre, ¿no? Un mujeriego. Y claro, y luego, pues evidentemente, en el momento en que salen estas noticias, pues vamos viendo ahí qué es lo que había detrás de todo esto, que tampoco es especialmente sorprendente en ningún caso. No, no, no ha sido sorprendente, pero siempre está bien tener certezas porque, o sea, y cuando decimos que no ha sido una sorpresa, es que de hecho hay un capítulo de estos de Un tema al día que han sacado en el diario, en donde analizan pues toda la cantidad de mujeres a las que Julio Iglesias ha acosado delante de una cámara en un plató de televisión, Sí, horrible. con algo que también era un poco meme, robándole besos. O sea, ya había periodistas que se acercaban a él y le decían, Julio, me han dicho que tenga mucho cuidado contigo porque besas a las mujeres a la fuerza. Y eso era un chiste. Sí, Queda esto como testimonio de lo mucho que han cambiado, que han cambiado los tiempos. Yo, por supuesto, entiendo todo esto que me estás diciendo de Julio como icono.
Lo que sí es que, como siempre que salen estas cosas, como siempre que la reacción mayoritaria del público es no lo teníamos que haber imaginado, lo que me da rabia es que salga ahora cuando es un señor mayor que está encerrado en su mansión y esto parece que no va a tener consecuencias, porque incluso mucha gente habla de la denuncia, estas mujeres por suerte al final por suerte, entre comillas, porque lo van a pasar muy mal, pero estas mujeres han decidido finalmente poner una demanda contra Julio Iglesias, pero con la edad que tiene este señor, esto puede quedar en absolutamente nada. Esto va a ser un poco una mancha, o sea, una acusación contra su honor, poco más. Y me molesta porque esto es historia reciente de Julio Iglesias. Nunca vamos a saber la historia pasada y si esto se podría haber salido antes. Pero, Bueno, sí pero que habían salido cosas antes, ya en los años 80, ya de hecho creo que ya había un biógrafo por entonces que sacó en un, que en un libro comentaba, describió un poco las cosas que le rodeaban a Julio Iglesias cuando pues se iba de fiestas, iba a los hoteles o lo que sea y contaba y describía entornos bastante similares a lo que cuentan las dos víctimas de ahora. También incluso recuerdo que salió una mujer a principios de 2000 que había estado saliendo con Julio Iglesias, que sacó de hecho un libro donde ella, que se llamaba Muñeca de Trapo, si no recuerdo mal, donde ella ya contaba cómo Julio Iglesias había abusado de ella a nivel de cómo le habían cómo se había metido en una relación de noviazgo absolutamente tóxica, donde ella estaba totalmente controlada por él y demás. Quiero decir, ya evidentemente sí que habían salido cosas. El tema está que quizá no había, a lo mejor, no se habían constituido el entorno cultural de la forma necesaria o de la forma, ¿sabes? Se había concretado de la forma necesaria para montar una investigación como la que montaba aquí el diario.es. Supongo que a lo mejor quizás es más fácil hacerlo ahora cuando él ya está retirado y ella es un señor viejo que está simplemente en su mansión. Aunque, vamos, igualmente parece que la investigación ha tenido tela, que se han tirado como 3 años viajando de un lado a otro y tal. Pero supongo que es eso, igual ha sido ahora más fácil no sé, porque a lo mejor ahora va a haber menos represalias. ¿Sabes? Lo estaba también pensando, lo vinculado con lo que pasó con Adolfo Suárez, que Adolfo Suárez, que esta noticia tan tristemente no se le ha dado tanto pábulo como la de Julio Iglesias, pero el tema está que también una mujer acusó a Adolfo Suárez de haberla violado en los años 80. Y claro, esto al final vamos un poco a lo mismo, son como iconos absolutos de la identidad española que resultan ser unos depredadores sexuales y que supone para eso también, pues, un poco darnos cuenta de, no sé, de en qué tipo de gentuza hemos fundamentado los mitos nacionales. En el caso de Julio Iglesias, pues sí, el franquismo. En el caso de Adolfo Suárez, es si cabe todavía más delicado porque ahí sí que estamos hablando de cultura de transición como tal, pero no deja de ser eso, como un poco que haya llegado un punto ya donde no podemos, donde ya las cosas no podemos girarnos, no podemos darnos la vuelta a cómo se ha constituido esta cultura en la que vivimos, ¿no? antes de darte mi opinión, me gustaría destacar un comentario del chat, lo hace Opirulina y dice, es un horror. En la cabeza de Julio el escándalo debe ser muy confuso. Los artistas han hecho siempre lo que les da la gana mucho tiempo. Y es así, es así. Lo que es uno de los, supongo, de las cositas que podemos destacar de esta noticia es que en los testimonios de estas mujeres destaca la impunidad con la que actúa Sí. Julio Iglesias. Esto no es algo que él hiciera. O sea, daba por sentado que estas mujeres no iban a acusarlo, daba por sentado que esto no iba a pasar nada, aunque las mujeres se quejaran, aunque lloraran, él sabía que podía echarlas y contratar a otras y que en realidad no iba, o sea, a una le llegó a decir, ¿a quién le vas a decir tú esto? ¿Quién te va a creer a ti? Y esto a impunidad, vale, por un lado es porque son famosos y porque son iconos, pero también pasa porque, bueno, las diferencias de género y las diferencias de clase. No podemos dejar de subrayar que estas son mujeres trabajadoras, cobraban por estar internas en la mansión alrededor de 300 euros, al parecer allí es un sueldo normal, pero no un sueldo que te saque de la pobreza, el sueldo estándar por trabajar de interna. Buscaba, como actúa con impunidad, lleva mucho tiempo haciendo esto, buscaba mujeres que tenían problemas familiares o cuyas familias tenían deudas o que vivían en situación de pues, pobreza aguda.
para asegurarse de que, como pasa en uno de los testimonios, una mujer se fue porque no podía más y tuvo que volver en un par de meses después porque necesitaba el dinero y pensó que podía volver a agachar la cabeza. Entonces, pues es eso, está la cuestión de género, está la cuestión de clase y está la impunidad con la que este tipo de hombres ha actuado todo este tiempo, porque personas como Adolfo Suárez, Alberto, a lo mejor no son conscientes siquiera de que esto es un abuso, les parece normal porque están por encima, es una forma de ejercer poder. Este es uno de los temas, si quieres podemos pasar a cómo se ha abordado esta investigación por parte de la sociedad. Me parece que todavía mal, o sea, los tiempos han cambiado, lo decíamos hace solo 5 segundos, pero creo que aún no estamos a la altura. Me ha sorprendido ver en muchos medios de comunicación que los primeros días le hacían a las periodistas del diario, cuando iban a presentar su información, la pregunta de por qué estas mujeres no denuncian. Como ahora han denunciado, estoy hablando de los primeros días, durante el lunes y el martes, o durante el martes y el miércoles. Y estas periodistas tenían que explicar que unas mujeres que no tenían dinero para venir de República Dominicana a España y para contratar abogados y para meterse en un proceso judicial largo, no podían denunciar a Julio Iglesias, que tenía todo el dinero del mundo para armarse de abogado, para retrasar las causas, para hacerles que tuvieran que viajar a Madrid varias veces, evidentemente, y todo eso sumado a muchas veces el descrédito y la humillación que sufren las víctimas cuando acusan o denuncian abusos sexuales, desde pues hacerles entrevistas demasiado intrusivas, a que se las entreviste poniendo siempre la duda por delante, a que se les exija una y otra vez hablar sobre momentos especialmente delicados, muchas veces sin valor a la hora de armar la denuncia, este tipo de cosas. Eso es lo que quizás lo que me ha sorprendido. Otro es que no se entienda todavía en el 2026 que detrás del abuso sexual no hay ganas de sexo o una atracción irrefrenable hacia una persona, sino que es un ejercicio de poder. Y esto lo digo por el tarado de Jaime Peñafiel, que al parecer le parece que Julio Iglesias no necesita abusar sexualmente de sus empleadas, porque él está siempre rodeado de mujeres. Y primero, número uno, Peñafiel. Julio Iglesias ya no está rodeado de mujeres, es un anciano que no está rodeado de nada, es un hombre muy mayor. Pero aparte, aunque estuviera, una cosa es la relación sexual y otro el abuso sexual. Y el poder está siempre presente en los casos de abusos y violaciones, así que no lo olvidemos, creo que es algo que tenemos que interiorizar. Pero por último, Alberto, lo último que más me ha sorprendido es, bueno, sorprendido, bueno, no sé cómo definirlo, pero Ayuso, tío, Ayuso. ¿Qué pasa con Ayuso? Nah, pues que Ayuso al final está metido en la guerra cultural todo el rato. Todo lo que dice, todo lo que hace es por guerra cultural. Por este concepto de siempre disputar los iconos, retorcerlo todo, decir paridas. Y vamos, y hago hincapié en la guerra cultural porque es que ni Feijóo la ha seguido en este caso. Feijóo ha dicho que está muy sorprendido por lo que ha ocurrido y que a ver cómo se dirime el asunto en los tribunales. Una cosa tibia, pero donde al menos hay un cierto sentido de Estado, ¿sabes? No, hombre, No siempre como en puedes el caso. decir, yo tengo que opinar como representante de una institución y como Claro, representante de una institución debo velar por la presunción de inocencia. Eso es claro. lo más tibio, pero elegante. Bueno, Elegante. ni siquiera es lo mínimo, ¿no? Es como en plan, pues vale, eres facha y seguramente te encante Julio Iglesias y no crees a las víctimas, pero eres consciente de que hayan puesto una denuncia en el juzgado, simplemente, ¿no? Pero claro, no es el caso de Ayuso porque Ayuso no es como ella piensa, porque ella lo ve en todo términos, pues como Vox, ¿no? Vox también ha dicho algo estilo que todo es una pantalla de humo para que no se hable de la corrupción del PSOE y tal. Pero claro, ahí también está un poco lo interesante, que que cuando todos estos escándalos que han salido del Partido Socialista en los últimos meses, todo lo de Ramón Salazar, que por cierto también destapó el diario.es, ahí bien que hemos visto a Ayuso decir, pobres mujeres, tal, qué gente más asquerosa, pero claro, evidentemente es lo que eso sí que le venía bien dentro de esa disputa que siempre tiene por el relato que siempre hace Ayuso. Entonces,
claro, lo que vemos en el tuit ese que puso, pues es demagogia por mil, ¿no? O sea, se arrima también a lo de las mujeres iraníes, Ay, Dios porque, mío, ¿cómo es esto de lanzarse mujeres? ¿Sabes? o sea, Lanzarse víctimas, porque no son personas para Ayuso. Qué cosa más desagradable. Sí sí, que te esto es algo digo, además que le gusta mucho hacer hasta a los fachas, ¿eh? Porque yo recuerdo cuando pasó lo de cuando los talibanes retomaron Afganistán, ujú, estaban los fachas echando la culpa a Irene Montero de las penosas circunstancias que iban a tener a partir de ahora las mujeres afganas. No sé, como que parece que es algo que les gusta. En plan, estas mujeres la están pasando mal, la culpa es del gobierno. O sea, no sé, en fin, absurdo, vamos. O sea, intoxicar la conversación, que es lo que hace esta gentuza, vaya. a mí eso me decía que no me ha sorprendido porque no esperaba nada bueno de Ayuso, pero una cosa sí me ha sorprendido al respecto. En el último episodio que han lanzado desde el diario en un tema al día, entrevistan a Ignacio Escolar para que cuente un poco cómo ha sido esta investigación. La verdad es que 6 mujeres han hecho esta investigación y ahora viene este señor a decir que ha sido como escalar el Everest, pues bueno, no sé, vamos a mirarnos eso, compañeros. Pero una cosa que ha dicho Ignacio Escolar es que cree que este tuit va a envejecer especialmente mal y se puede volver contra Ayuso. ¿Lo crees así? No lo termino de ver porque ha dicho en la misma frase, Ayuso es como la Trump española o lo más cercano a Trump que tenemos en España, pero esto se puede volver contra ella. Yo creo que cosas como esta demuestran que Ayuso puede hacer lo que le salga del cimbrel. Claro, es que si asumimos que es la trampa española, que sí que yo lo compro, tristemente lo que nos está enseñando lo que está sucediendo es que no se le va a volver en contra, porque tiene al final pues los apoyos que tiene y ve el tablero político como lo ve. No creo, tristemente esto yo no creo que se vaya a volver en contra para nada. Pues nada, eso es todo lo que podemos decir por aquí. También te estaremos siguiendo este caso. Si vemos que pues el diario saca más información, yo tengo la intuición. No sé nada, os lo prometo. Alberto es colaborador en el diario, no me ha dicho, no sé si sabe, no me ha dicho nada. Esto lo digo yo Yo no a sé título nada. Sí. personal, sin saber yo nada. Pero como persona que ha realizado investigaciones sabiendo que en el diario han dedicado a esto 3 años, toda la cantidad de fuentes que tienen, no me parecería extraño que tuvieran otra serie de cosas en relación a este caso y que quizá hayan tenido que publicarlo en varias partes por temas legales. No lo sé. Si sacan más información estaremos pendientes. Si hay algún tipo de actualización con respecto al juicio, también. Sí que quiero decir, antes de pasar a la siguiente noticia, que Julio Iglesias básicamente al final, o sea, lleva toda la semana sin atender al diario y sin darle ningún tipo de declaración ni para negarlo, ni para pues admitir culpa. Ahora sí ha dado unas declaraciones, no las voy a leer porque básicamente dice, no sé qué es este abuso del que usted me habla. Así que bueno, no creo que tenga mucho interés en lo esperable. Leo, porque ha destacado su mensaje a Real Perry Mason. Claro que no, porque el problema no es Ayuso. El problema es que no hay se refiere a que no va a envejecer mal el tuit. El problema no es Ayuso, el problema es que no hay un contendiente que haga que se le pongan en contra. La extrema derecha sube cuando no hay una alternativa a la izquierda y eso es lo que está pasando. Desde luego, sí, desde luego, ahora mismo la derecha domina todo el tablero de los sentimientos, que es el tablero más importante que hay. Aquí hay mucha gente que piensa que los sentimientos son de segunda o no valen nada, pero somos personas, tenemos sentimientos y los sentimientos nos guían y la derecha sabe muy bien apelar a estos sentimientos. Alberto, ¿pasamos a la última noticia o te queda algo que añadir en relación a Julio Iglesias? No, pues, supongo que claro, a mí también esto me interesa en la medida de que también constituye esto que como que se está, yo creo, solidificando lo que tanto tiempo llevamos queriendo ver como lo que mucho que necesitamos un Me Too en España, ¿no? Que Uf. claro, sí que al final es un nuevo peldaño, ¿no? Además, lo interesante es que, claro, lo que está pasando en España es que no estamos teniendo un Me Too contra una industria en concreto, sino que como que las tres industrias del espectáculo grandes que tenemos en España está surgiendo algo gordo dentro, ¿no?
Y eso me parece curioso como caso, ¿no? Porque ya, sin que podamos hablar de Me Too ni mucho menos, no hay, tristemente no hay las acusaciones ni los casos suficientes. Sí que ya tenemos en la música a Julio Iglesias, tenemos en el fútbol el caso de Luis Rubiales y tenemos Ujú. dentro del cine español lo de Carlos Bermúdez. Más también, que eso tampoco se ha mirado tanto, lo de Eduard Cortés y unos Ya. pequeños casitos más. Entonces, no sé, sí que me parece curioso en ese sentido como la reverberación que está siendo extremadamente tardía del gran cambio, diría yo, en la subjetividad pública que supuso el Me Too, sí que estamos viendo esa reverberación en España. Claro, lo malo es que quizá la estamos viendo demasiado tarde, ¿no? En el sentido de que dentro de nada pues volverá a gobernar la derecha, en este caso con la ultraderecha, entonces supongo que es que al final con esta tesitura es muy difícil que se sigan concretando cosas, no sé, espero equivocarme en este sentido, pero que sí que estamos viendo finalmente esa reverberación, de una forma muy distinta a Estados Unidos, que es lo que digo que me parece interesante. Ya es cierto que estamos viendo cierta reverberación, pero creo, en mi opinión personal, que sí que necesitaríamos algo más contundente. Necesitaríamos exactamente un Me Too o un movimiento similar. Pero no creo que se vaya no creo que sea lo que vaya a suceder en España por varios motivos. El primero es que ahora mismo no estamos en una fase de avance, sino en lo que Susan Faludi Claro, de llama una contrapunto. fase de backlash. Sí, Después claro, claro, de a eso me refiero. Mm. Claro, claro, no, no, simplemente por dejarlo claro y por si a la gente le interesa. Es uno de los libros que vamos a tratar este mes en el libro del mes. Básicamente la teoría es que después de varios años de avance en cualquier ámbito progresista, se forma una ola de rechazo que hace que las cosas se equilibren. Entonces, aunque el Me Too, por desgracia, fue solo en Estados Unidos, estuvo muy limitado a Estados Unidos y poco más, los temas y las opiniones en referencia al Me Too fueron globales. Se generó precisamente esta guerra cultural que hace que incluso donde no hubo Me Too estemos sufriendo el backlash, porque estamos sufriendo el backlash sin haberlo vivido. Mm. Por otro lado, también tenemos el hecho de que en España o sea, las industrias son muy pequeñitas. La industria de la cultura es pequeña, el periodismo son todos conocidos y hermanos y se conocen entre ellos y esto hace difícil que se levanten acusaciones contra la gente. No hay, en mi opinión personal, la independencia suficiente como para que se investiguen casos contra productores o directores españoles, por ejemplo. Sobre todo si tienen mucho poder y tienen su propia productora. Y tú lo sabes específicamente, Alberto. Sí, Eh, sí, ese es el problema número uno con el que tenemos en España de cara a que salga un Me Too entendido en términos de producción audiovisual. De hecho, ¿quiénes son los que han sido señalados dentro del cine español? Carlos Bermúdez y Eduard Cortés, que son literalmente dos frikis. O sea, es que a eso iba, a eso iba. no. O sea, No, que gente que siempre, no tiene siempre poder, es me refiero. paralelo al establishment o, como en el caso de Julio Iglesias, un icono, pero un icono ya pasado. No vamos a atacar nunca al establishment que hay ahora porque el establishment tiene enorme, enorme, enorme poder. Yo sé o tengo cierta constancia de cosas que han pasado que si se publicaran todo el mundo diría, pues claro, ¿cómo no va a ser este tío un tal? Sí, Pero no se pueden publicar porque no se ¿quién lo va a publica. decir? Cuando incluso los periódicos muchas veces colaboran estrechamente con estas otras ramas de los negocios que tienen estas personas. Lo que me refiero es que la clase cultural en España es muy pequeña, es muy, muy Mm. pequeña y se basa mucho en amistades y está atravesada por la cultura de la transición, de que no ha habido un renove en los periódicos. La mayoría de gente que tiene poder en los periódicos son la misma peña que viene ya de la transición y de familias del franquismo y todo este tipo de Mm. cosas. Entonces, aquí no va a pasar. Pero también está el hecho de que, y perdona, iba a pasar por encima de este tema, pero ya que me lo pones, de que aquí se vende el periodismo normal y corriente como si fuera, y cito a Ignacio Escolar, subir el Everest. Yo me he quedado de piedra cuando este señor en el último episodio ha ido a decir que el trabajo normal de hablar con fuentes, buscar fuentes nuevas, verificar lo que dicen esas fuentes, buscar pruebas y pasar un fact-checking es literalmente para él subir el Everest.
¿Por qué Ignacio Escolar? No lo sé, pero en las investigaciones que yo he hecho, en una de ellas con proporcionalmente más fuentes que la del diario, en el sentido de que ellos dicen que han tenido 20 y pico, 27, 28 fuentes. Yo he trabajado con 17 fuentes en un mes y medio y también verifiqué mis cosas y busqué mis pruebas y consulté a abogados y no fue subir el Everest, fue trabajar mucho. Y yo no soy precisamente muy trabajadora. Entonces, a mí me gustaría que lanzáramos, si hay compañeros periodistas, que lanzáramos por mi parte la idea de que la investigación y el proceso periodístico no es subir el Everest, es lo que deberíamos exigirnos cada uno individualmente. No es un imposible. En España creo que se hace poca investigación y no se puede consentir que pase eso. Hay que hacer más investigación, investigaciones de todos los tipos, desde investigaciones pequeñitas y reducidas a tal, hasta investigaciones que golpean tan fuerte como esta de Julio Iglesias. Así que no sé. Yo sé que tú sí me has dicho antes que a ti te impone la investigación. Así que no sé si te sumas a esto. Pero porque yo no soy periodista, Marta. Yo me... Literalmente aquí hay un periodista y no soy yo. Eres tú la periodista Tú tienes de un los dos, autógrafo Marta. del rey, Juan Carlos, que dice que eres periodista. Y yo no. ¿Sí? Ah, por el El título diploma, de la ¿no? universidad, claro. Sí, ya ves tú para qué sirven los títulos. Nada, que yo no soy periodista. Si yo cuando soy periodista es contra mi voluntad, porque yo lo único que quiero hacer es estar en mi casa viendo películas y ya está. Y pues si de vez en cuando tengo que entrevistar a un director a que me diga cuatro subnormalidades, como la que se va a publicar mañana de Juan Mabajo Ulloa. Eso ni es periodismo ni es nada. O sea, quiero decir, que en ese sentido, claro, que a mí me impone. Yo veo una investigación así, pero vamos, como me imponía cuando tú estabas llevando a cabo lo de Badland o más cosas que has hecho. A mí, claro que me impone esas cosas porque yo no tengo temperamento periodístico ni yo me considero periodista, ni mucho Pues menos, no vaya. tiene que O sea, impresionar, es un proceso simplemente de trabajo sistematizado al que te tienes que ceñir. Me gusta lo que dice Lereires. Los medios locales hacen cero investigaciones, solo publican lo que les mandan los gabinetes de prensa. En el libro de Xavi Puig, de vamos, Hazme reír, locales, nacionales, vamos, eso es, vamos, el pan nuestro cada día, perdona. no, sí. Solo quería aprovechar para repetir un dato que hacer reír, que publicó, que sale en el libro de Xavi Puig, uno de los libros que tuvimos aquí como libro del mes, en el que hablaba que, no me acuerdo el porcentaje exacto, pero era el 80% de lo que se publicaba en todos los periódicos, era algo que venía directamente de las empresas y eran notas de prensa. Es decir, ya no es que se haga periodismo, es que lo único que se hace es regurgitación. Y me gustaría que cambiaran las cosas, sinceramente. Y yo animo a todos los... evidentemente, investigar es caro y requiere mucho tiempo. Yo pude hacer las 3 investigaciones que he publicado porque tuve el privilegio de trabajar con un contrato, como mis compañeras del diario, pero no es difícil investigar, es metódico. Entonces, vamos a normalizar eso y quizá algún día podamos tener algo como pues como un Me Too, que es verdad que lo necesitamos. Alberto, vamos a saltar a la siguiente noticia, que hoy me decías que tenías prisa y no quiero que le quiten ni un minuto del tiempo que se merece el Templo de Huesos. Así que vamos a hablar de Rockstar y vamos a hablar del revés tan duro que han sufrido los trabajadores que querían pues que les devolvieran su puesto de trabajo tras ser despedidos, según ellos, de forma injusta. No tengo hoy una página web como fuente, tengo la fuente primaria, que es la cobertura de la vista previa que han hecho en el canal de YouTube People Make Games. Es otro excelente ejemplo de periodismo. Las personas responsables del canal no solo han seguido la vista como prensa, sino que han ido han hecho como un mini documental, han ido a ver los documentos del caso para entender mejor de qué se estaba hablando, a qué se hacían referencia las diferentes cosas de la vista. Así que id a ver el documental si interesa, aunque aquí os intentaremos contar lo más importante. Y el titular, la verdad, demoledor, como decía, porque esta vista previa estaba pensada para que básicamente una jueza dijera si hay caso o no hay caso, es decir, si debe proceder
La demanda, si la jueza hubiera querido, Rockstar se hubiera visto obligada a reincorporar a estos 34 trabajadores de forma inmediata, pero la jueza ha dictaminado que en un juicio ella cree que no le daría la razón a los trabajadores y por lo tanto la petición de los trabajadores por volver a recuperar su empleo debe seguir los cauces judiciales habituales. Los trabajadores han perdido esta vista previa. Lo que sí, lo interesante y por lo que os animo a ver este documental es porque hemos podido ver tanto las alegaciones de los trabajadores como las alegaciones de Rockstar. Los trabajadores, como llevan diciendo varios meses, alegan que ellos tenían un canal de Discord privado en el que de forma privada estaban, pues discutían cosas normales de su trabajo y sobre todo hablaban de sindicarse. Y lo que dicen es que pues Rockstar, cuando vio que el sindicato, el protosindicato que tenían en la empresa, se iba a consolidar como un sindicato con el que tenían que dialogar, llamó a 34 personas y las despidió ese mismo día. Desde Rockstar, las alegaciones es que estos despidos fueron por lo que se llama en el Reino Unido gross misconduct, es decir, se ha producido una acción tan mala para lo que beneficia a la empresa que deben ser isofacto, deben dejar su puesto de trabajo de forma isofacta. Entre las cosas que alega Rockstar para construir este caso de gross misconduct es que, en primer lugar, estos trabajadores estaban compartiendo información confidencial con un periodista. Al parecer, una de las personas que estaba en este Discord privado era un desarrollador que había escrito algunos artículos no de periodismo, sino de opinión. Pero efectivamente había publicado varios artículos en una web especializada, bueno, en la sección cultural de una web. Artículos a punto que eran muy críticos con cómo funcionan las empresas. O sea que, Correcto, claro, correcto. Pero me ninguno refiero que centrado era... especialmente en Rockstar ni en GTA Claro. 6. Entonces, no parece que se haya filtrado ningún tipo de información. Lo segundo es que, al parecer, hablaban en este Discord de un elemento de un juego que no había sido anunciado. Cuando el equipo de People Make Game han ido a ver a qué hace referencia esto en los documentos judiciales, al parecer una persona dice una cosa de la que se puede insinuar que GTA 6 va a tener multijugador, pero nunca dice abiertamente que va a tener multijugador, pero sí que se puede intuir de lo que dice. Aún así, esto era un Discord privado, al que Rockstar, y esto a mí me ha parecido lo más gordo, y no sé por qué no está copando todos los titulares, Rockstar pudo acceder a este Discord privado porque una persona, un trabajador del equipo, le cedió sus credenciales a una persona de recursos humanos. Es decir, Rockstar tuvo que infiltrarse en un Discord donde se organizaba un sindicato y ha despedido a una serie de personas a través de lo que se dice ahí. A mí eso me parece una violación de la intimidad de los trabajadores y sobre todo una empresa que está espiando en una reunión sindical. Pero oye, yo no soy jueza. Lo que sí es que Rockstar, los 34 trabajadores despedidos, no pertenecían los 34 al sindicato, solo 31 estaban pensando en sindicarse y por eso la jueza no ha considerado que se hayan despedido por pertenencia al sindicato. Como digo, 31 pertenecían a este protosindicato que se iba a hacer oficial, 3 de ellas no pertenecían al sindicato, pero estaban en el Discord. Alberto, sé que has visto el trabajo de People Make Game. ¿Cómo lees esta noticia? Bueno, yo con cierta prudencia, bueno, no sé, igual... O sea, como que sí que me hace pensar que el caso puede... Como que teniendo todas las pruebas sobre la mesa, sí que me da la sensación de que sí que los trabajadores pueden, no sé si ser reincorporados, pero desde luego sí que recibir algún tipo de compensación por esto que ha sucedido, porque es que es verdad que, todo lo que ha hecho Rockstar es extremadamente irregular y no se sostiene no se sostienen las cosas que dicen que supuestamente han hecho los trabajadores. Quiero decir, porque el mismo modo de proceder de Rockstar, si se supone que Rockstar por lo que ha despedido a los trabajadores es por este rollo de, por decirlo así, revelación de secretos, es que esa no es la forma de proceder. Es que lo que ha pasado es que
ido despidiendo a todos estos trabajadores uno tras de otro, sin ningún tipo de vista disciplinaria, que al parecer es lo que se suele hacer en estos casos, los ha ido despidiendo uno tras otro, sin apenas explicar qué ha pasado e instaurando un clima de terror muy calculado en la empresa. Porque, claro, una cosa que ha sucedido después de esto es que, evidentemente, los trabajadores de Rockstar estaban a punto de conseguir ya representación legal para el sindicato porque creo que iban a llegar al mínimo que se necesita para conseguir esta representación, que es que hay un 10% de plantilla metida ahí. Claro, en el momento en que ¿correcto? sucede, en el momento en que sucede esto que ha pasado, pues que los trabajadores supervivientes se han quedado parados, no han querido seguir adelante con sus deseos de sindicarse, porque esto es lo que ha querido hacer Rockstar antes de, que yo creo que esta es la forma correcta de llamarlo, es lo que quería hacer ha sido terrorismo, ha querido hacer terrorismo laboral, en la medida de hago un golpe, doy un golpe sobre la mesa que conduce a que no sepa, que tú como trabajador no sepas muy bien qué ha pasado, te quedes en shock y digas, wow, no sé exactamente qué ha ocurrido, pero qué miedo tengo. Ahora mismo me pueden señalar y que yo me vaya a la calle como si nada, sin mediar palabra. Y es que es absurdo, es que nos están contando incluso, claro, pero como la vista esta que han hecho al juicio, se han publicado en abierto los mensajes de Discord, es que tú te encontrabas cosas como que hay un trabajador que le han despedido solo por decir que el control de calidad de una de las filiales de Rockstar, no sé si Rockstar North, el control de calidad que había salido de ahí había estado guay. Y le han despedido por eso, por un Bueno, y una mensaje de... persona le han despedido por decir en un sitio donde está organizando un sindicato. Nosotros por ahora no estamos haciendo crunch. Según Rockstar, eso informa sobre el estado del proyecto. Y es como, Claro, Rockstar, es que no se sostiene, no se sostiene. Es que, además es que es tan tonto este rollo del multijugador. Pero es que además creo incluso me pareció que comentaban algo de que no era tanto el hecho de que GTA 6 fuera a tener un multijugador, algo que, quiero decir, más o menos todos damos por sentado. Quiero decir, todos los juegos de Rockstar de un tiempo a esta parte AAA tienen multijugador, salga mejor o peor. Eh, no era tanto el hecho de que hubiera multijugador como que al parecer habían especificado el número de jugadores posibles que se podían conectar en una sesión. Que al parecer en la normalmente eran fase de prueba, en la fase una de fase de prueba. prueba. O sea, que es que es absurdo. Quiero decir, es que es algo que es que no sé. Vamos, aquí a lo mejor estoy pecando yo de optimista, pero es que me parece algo tan tenue. Son como cosas tan extremadamente vagas que chocan contra lo que al margen de los motivos que sea es una estrategia de intimidación con la que han seguido adelante los jefes de Rockstar, que no sé, yo de forma optimista y sin tener ni idea de leyes ni de juicios, sí que creo que hay caso, creo que hay que posibilidades de que los trabajadores hayan una compensación, porque es que esto es una filfa, oye. De hecho, no eres tú el único que cree que hay caso. Los trabajadores de Rockstar están siendo representados por un abogado icónico en el Reino Unido. Es el abogado que representó a los mineros contra pues todo cuando la huelga de mineros y que provocó Margaret Thatcher. Entonces es un ¡Ostras! abogado que incluso Wow. tiene el estatus de Lord por su trabajo a favor de los trabajadores y pues es un señor ahora muy anciano, es mayor y está aquí trabajando con estos trabajadores porque él está seguro, según nos cuentan los compas de People Make Game, que lo que hace Rockstar se puede englobar en la categoría de union busting, que básicamente es cuando desde una empresa se boicotea el sindicato a propósito, o sea, se toman una serie de medidas para que no se forme un sindicato. Así que me ha gustado tu lectura de terrorismo. Pero otro motivo por el que creo que los compañeros de People Make Game están haciendo un trabajo excepcional es porque no se han olvidado de la parte, en mi opinión, importante de la noticia y es la parte humana. Hablan de que muchos trabajadores de esto que se despidió de forma fulminante en un plazo de 6 horas y a los que se le obligó a abandonar la empresa. O sea, lo típico de te llama recursos humanos y te dice tienes que salir del edificio ya, no puedes recoger nada, no puedes saludar a tus compañeros, tienes que salir acompañado por seguridad. Muchos de esos trabajadores no viven ahí en el Reino Unido, no viven en Escocia, muchos son extranjeros y en el mismo momento en el que se produjo este despido, al parecer Rockstar les retiró el respaldo para que puedan tener la visa de residencia y por lo tanto estas personas tuvieron que abandonar el país muy rápidamente. Evidentemente,
los trabajadores entrevistados se acuerdan de ellos y hablan de que muchos han tenido que volver a países donde no están seguros. Y, por supuesto, esto ha afectado a muchas familias, porque aunque tú vuelvas a un país donde te sientas seguro, aunque vuelvas a España, si tú vives y trabajas ahí, tu hijo está yendo al colegio allí, tu pareja, si es que vives con alguien, está teniendo un trabajo allí, hay que hacer una mudanza a otro país de forma casi fulminante y desde luego esto ha truncado muchas vidas. Todo esto sabiendo que es posible que ese despido sea improcedente y que quizá deberías volver. Esto es un palo económico para muchísima gente. Me gusta encontrarme con noticias que paran un poco a ver que la gente despedida son personas, porque sí que veo, me alegra mucho por parte de la industria del videojuego que cada vez prestemos más atención a los despidos y a las conductas abusivas de las empresas, pero muchas veces cuando decimos 5.000 despidos, 30 despidos, 100 despidos, se nos olvida que esos son 100 familias, aunque sean familias unipersonales, son familias que están profundamente afectadas por esto. Esto también me interesa, Marta. Bueno, claro, esto lo sabrás tú mejor que yo, pero esto de directamente hacer un documental sobre lo que es la vista de un juicio, es decir, que Ujú, estamos hablando de lo que es una primera fase de un ujú. gran caso, ¿eso es habitual? Porque a mí es lo que más me ha sorprendido de... O sea, porque People Make Games creo que sí que es la gente que creo que haya investigado otras grandes empresas tochas, creo que también fue la gente que investigó lo de Zaum y tal, pero este rollo de hacer tal despliegue con lo que es la vista de un juicio, yo no sé si es tan habitual y a mí lo que más sorprendido, de forma grata, vaya, o sea, porque eh, mi forma de leerlo es que desde luego esta gente de People Make Games están viendo que hay una gran importancia hasta casi simbólica, te diría, en lo de Rockstar. Bueno, no gente que evidentemente Rockstar es un gigante absoluto de la industria, pero sí que me ha sorprendido ese despliegue, que no sé si es más o menos habitual, porque yo la verdad es que digo, joder, o sea, han hecho aquí ya de repente un documental de más de media hora dedicado solo a esta cosa, ¿no? Que es como cuando está empezando algo, por decirlo así, no sé. Pues te contesta en el chat Ronoa Maroa. Dice, es que iban a anunciar en el canal lo del sindicato, así que se sienten muy ligados al caso. Ah, Es unos claro, contactos previos que claro, están tenían. muy Aún pegados así, tengo que muy bien. decirte que creo que la industria del videojuego, los periodistas de videojuegos, estamos siguiendo con especial interés la formación de sindicatos, porque la verdad estamos ahí con los trabajadores en el desgaste y en conocer el desgaste y conocer los abusos que se producen en la industria. Quiero decir, evidentemente las principales víctimas, no intento insinuar para nada lo contrario, las víctimas son tanto los trabajadores que pierden su trabajo, los trabajadores que tienen que irse del sector, como los trabajadores que se quedan intimidados o que tienen que reducir sus condiciones, o sea, se ven obligados a aceptar reducciones de salario o no subidas de salario cuando les toca, o tener una carga de trabajo mucho más grande o soportar condiciones que en otros tiempos no habrían aceptado. Los trabajadores siempre en el centro. Pero evidentemente la gente que rodeamos a estos trabajadores, entre los que nos contamos, los periodistas de la industria del videojuego, supongo que sentimos ese desgaste de hablar de crunch y volver a hablar de crunch y volver a hablar de crunch y hay despido y hay más despido y hay más despido y salen prácticas abusivas y los trabajadores cuentan por redes sociales que le hacen tal que al final te sensibilizas con el tema, lo quieras o no, incluso aunque no vengas pues no tengas un background de acción sindical y te interesa saber qué está pasando. Creo que cada vez más estamos viendo investigaciones así, o sea, hace solo unas semanas hablábamos de la investigación que había sacado adelante Marina Mores en 3D Juegos. No sé si la recuerdas, Sí, Alberto. sí, con lo de Mercury Steam, ¿no? ¿Te refieres? Claro, claro, con la de Mercury, que ya venía de un trabajo, o sea, Marina ha hecho un trabajo increíble, no quiero de nuevo ponerme nada, pero usaba de base para el inicio un trabajo previo que yo había hecho con respecto a Mercury y es eso, al final cuando una persona empieza a investigar, sensibiliza a otras personas y hablan otras personas y más trabajadores se sienten con confianza. Creo que algo está cambiando en la industria del videojuego a todos los niveles y uno de los ejemplos lo tuvimos con nuestros compañeros de Ubisoft Barcelona, que o sea, organizaron la primera huelga aquí en España y que ya hay un precedente de los trabajadores del videojuego en lucha. Así que bueno, vienen malos tiempos, pero creo que por primera vez la industria del videojuego está tomando conciencia de clase. Así que oye,
me gustaría ver más trabajos como este, no solo por parte de People Make Games, sino pues de otros muchos compañeros, porque ahora mismo quiero recordar, y no voy a nombrar por cosas... pero ahora mismo hay muchos casos como este a espera de juicio. No solo en UK, sino en toda Europa. En Francia, aquí en Barcelona. Así que iremos viendo qué pasa. Lo seguiremos, lo seguiremos. Pero, Alberto, llegamos ya a la fase final del programa. Como todos los viernes, nos toca hablar de la cartelera. Y hoy sí que te digo, hoy no me tienes que convencer para ir al cine porque yo ya sé qué película voy a ver este fin de semana. El Templo de Hueso. Sí, bueno, hay que recordar, claro, que tenemos un episodio hecho que juega dedicada 28 años después, porque es una peli que nos estimuló muchísimo, tanto a Marta como a mí. Es un podcast que, de hecho, como guiño, lo tienes ahí en la pantalla, ¿no? El artículo. ¿Lo Sí, puedes sí, ver está puesto entero? aquí. ¿Lo puedes ver entero, Marta? ¿Puedes bajarlo un poquito? Pues espérate. A ver, hoy parece que nos ha bendecido Sí, bien. Claro, pues es que el lo que diario. pone ahí arriba, el primer epígrafe, que se llama Reconstruir la cultura, es como se llama el episodio 8 que juegas. Es un Me guiñito que estás está ahí, diciendo que tú acabas de hacer un un guiñito. ejercicio de inmersión, de redirigir a la gente subtextriciamente a nuestro podcast. Hombre, subtetricia, sí, supongo que la palabra subtertrice, vaya palabra difícil, porque no he puesto enlace por ningún lado, pero vamos, sí, sí, es un guiño que nos he hecho a ambos, sí. Porque, vamos, en fin, eso, ya la gente que nos escuchó, pues ya lo sabrá, que en ambos nos estimuló mucho cerebralmente 28 años después, dentro de que ni tú ni yo creamos que sea una peli redonda, ni mucho menos, una peli que tiene Las bastantes pelis no tienen problemas. que ser redondas, tienen que ser afiladas. Te tienen que hacer burbujitas en el cerebro. Y es ¿Verdad que ni más sí? ni menos lo que a mí me ha pasado con 28 años después el Templo de los Huesos. Que es una peli que es menos contundente que la primera, en el sentido por el cambio de dirección. Ahora, en vez de Danny Boyle, dirige Neada Costa, que es una Ujú. directora bastante hábil. A lo mejor alguien ha visto la última de Candyman, que era una peli con también bastante potencia a nivel audiovisual, pero que por muy sólida que sea la tía, no tiene la personalidad ni el gusto por el desbarre que tiene Danny Boyle. La experimentalidad, creo que se puede decir, Alberto, que sea un Sí, señor sí. muy famoso. Sí, claro, porque es que una cosa loquísima que tenía la primera 28 años después era la locura audiovisual que era. No era solo porque se rodara con un iPhone, sino porque es que había una especie, había como un gusto como por manejar conceptos desde la propia imagen, desde el sonido, hasta un punto que yo recuerdo que en el podcast lo vinculábamos casi con un videoensayo, o sea, porque era era una cantidad de cosas que utilizaba Danny Boyle a nivel de puesta en escena, que era una locura. Entonces esta peli en ese sentido está mucho más relajada. Esta peli es mucho más de guión. Y el guión, claro, que sigue siendo de Alex Garland. Este guión pues sigue indagando en lo que ya pasaba en la primera, que es de por fin darle un gran giro a las narrativas de muertos vivientes y no hablar de la sociedad está condenada y los zombies nos han empujado a que somos una mierda de personas y que estamos siempre condenados a la muerte y a pudrirnos, ¿no? Que es como One on One de narrativa de zombies. Pasa en Walking Dead y pasa en Last of Us. Claro, lo guay de este proyecto de 28 años después es que ya eso lo ha dado por superado y lo que se está preguntando es, una vez ya, pues han pasado ya casi 30 años de apocalipsis zombie, ¿cómo se reconstruyen las cosas? ¿Qué pasa cómo los seres humanos se las pueden apañar? ¿Cómo pueden intentar volver a hablar en términos de cultura, de sociedad y de política? Salga eso mejor o peor. Y entonces esta peli sigue en ese camino. Así como la primera, hablamos que habla de cómo se vuelve a reconstruir la sociedad, a nivel cultural, cómo se desarrolla en forma de relacionarnos con la muerte, algo que es muy particular en este mundo, porque claro, es un mundo de no muerte. Los muertos es literalmente están. Siento decirte esta frase, pero es que son infectados. La gente se muere igual. Esta gente está viva. Bueno, Perdona, ya sé que los nadie llaman quiere escuchar esa infectados. frase, pero son Bueno, sí, los infectados. infectados, pero vamos, esto es Pero narrativa la zombie gente one que se muere no se levanta, ¿eh? La gente que se muere, pero la gente viva se infecta. Perdón, es que no Claro, quiero ser pero esa persona, pero es que es verdad.
Pero me refiero a que el point de esto está que en el momento que la muerte pierde sentido en un mundo así, me refiero. O sea, no es que pierda sentido, evidentemente la gente sigue muriendo. Pero lo refrescante es que, por ejemplo, en esta primera película te mostraba gente que no moría ni porque les mataran otra persona, ni porque les matara un zombie, o muriera como zombie, lo destruyera como zombie. Ocurren otras cosas, porque al fin y al cabo la vida es más compleja que eso. Y eso era Vale. en lo que indagaba la primera película. Y esta, pues sigue indagando en estas cosas utilizando la religión. Por supuesto, porque es el El momento en el tema que del estamos. 2025, la espiritualidad. En este caso, más que espiritualidad, religión. O sea, en este caso hay mucho hincapié en la religión, entendiendo la religión como iconos y como construcción de un poder a través de los iconos. En este Ah, caso, religión no como espiritualidad, sino como cultura. como, sí, claro, claro, no como la espiritualidad ya es que es lo de menos. Esta peli, de una forma muy iconoclasta y muy gamberra, porque es que también lo que tiene esta peli es que llega un punto que tiene una serie de ideas y las quiere impulsar hasta un momento de que tú no sabes si reír o quedarte horrorizado. O sea, con unas cosas muy locas en esta película, porque está como bordeando el ridículo todo el rato, ¿sabes? Porque empieza a plantearte la religión ya no solo como eso de hay que creer en algo, sino vale, hay que creer en algo, ¿cómo se puede aprovechar de eso cierta gente? ¿Qué símbolos se fundamentan en base a eso? ¿Cómo podemos reconstruir estos símbolos religiosos una vez ya no tenemos nada parecido a una cultura de masas? Todo eso está ahí girando en esta película de una forma que ya digo, es que se te pone el cerebro gordo mientras la estás viendo. Y como además en este caso el personaje de Ralph Fiennes que aparece en la primera gana muchísima presencia, que claro, recordemos que Ralph Fiennes era la persona que se había inventado un sistema para, digamos, seguir relacionándose con la muerte de una forma vitalista para él dentro de este mundo. Entonces, por eso se llama el Ujú. Templo de los Huesos, porque es el sitio en el que está Ralph Fiennes. El Templo de los Huesos ya aparecía en la primera película. Entonces, en ese sentido, pues como digo, vaya, la peli es muy regular porque la peli está todo el rato está pegando todo el rato saltos. Es una peli donde no sabes qué va a ocurrir de una escena a otra. Tienes unos personajes terribles como son los Jimmys, que ya aparecían en la primera y que los chavales estos que visten como Jimmy Como Jimmy Savile, Savile. que es que eso es tremendo también. O sea, Ya, 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 es ya, ya. como, es una peli muy de cerebro gordo, ¿eh? O sea, pero además de cerebro gordo no de que te dé respuestas o de que todo esté como muy bien construido, es de una máquina dispensadora de ideas todo el rato, sí, sin parar. O sea, una, una, una gozada, vaya, una gozada. Yo Y la yo, estaba viendo y digo, Alberto, qué gana le tengo. Es que quiero una peli que no sea cómoda. Es que después de todas las que vi, para los Globos de Oro, quiero una peli que no sea cómoda y quiero una peli que me desafíe. Así que, de verdad, estaré este fin de sentada. vamos, la verdad que es muy de estas cosas que tú dices, joder, pues es que en verdad, por muy apocalípticos que nos queramos poner con el cine, sobre todo además con el cine comercial, con el cine de propiedad intelectual, es realmente loco que esté saliendo adelante una cosa así, ¿sabes? Una franquicia que es de propiedad intelectual, Ya, que ya, es como ya. lo típico que podría ser una peli nostálgica de, ¿te acuerdas de lo que pasaba 28 días después? Le hemos pagado un montón de dinero a, ¿cómo se llama? Ay, este muchacho. A Cillian Murphy. Le hemos Cillian Murphy, pagado ¿no? 12.000 millones de dólares a Killian Murphy y aquí lo tienes otra vez solo por la ciudad. ¿Te acuerdas? Claro. Que bueno, Cillian Murphy, en fin, no quiero hacer spoilers, pero el nombre poned un pin en Cillian Murphy. Pero vamos, Bueno, ya has hecho no el de. spoiler. No, pero yo no he dicho qué pasa con Cillian Murphy, he dicho que pasa algo con Cillian Murphy en esta. Pero, Pero bueno, eso por otra parte es algo que pero ya has se está hecho anunciando. Pero que eso lo están diciendo, eso ya lo han dicho los medios Susan. Yo no estoy haciendo spoilers, esto ya se ha dicho, que Cillian Murphy está vinculado a esta saga. Así que algo pasa con Cillian Murphy que a mí personalmente me parece muy guay. Y eso, vamos, un peliculón, vaya, un peliculón que dices, joder, es que el cine de terror comercial de gran franquicia puede seguir haciendo cosas guays. Es una peli en la que estar muy, muy feliz, vaya. Pues ahora pasamos a la siguiente. Voy a leer un momentito rápido un comentario del chat de Flavia que dice: ¿En serio María Corina ha entregado el Nobel a Trump? Lo dice porque es una de las cosas que podemos leer en la portada donde Ah, claro. vemos el artículo de Alberto y efectivamente le ha dado el Nobel a Trump, lo que demuestra que el mundo es ridículo. El mundo es ridículo. Salen Y los muy, dos riéndose como: toma tu Nobel, Donald Trump. y Oh, también muy confuso porque como también están diciendo por ahí, ¿qué pasa entonces con Alex Garland? Un tío que
Ya he dicho Ah, alguna otra vez que es mi tu enemigo, archienemigo. es mi archienemigo y sin embargo ahí pues ya me tengo que rendir a su cerebro. Es que Pero, realmente pe- ya estoy a punto de perdonarle que casi me pegara en una entrevista, porque pero que no, Alberto, que es que, ¿por qué todo blancos y negros? Tú puedes tener un archienemigo y que ese archienemigo tenga wins, que tenga cosas buenas. Pues déjalo que tenga su win. que Cuando en este vuelva, tú me caso, avisas, en vez de ir a la entrevista, tú voy yo y le pego. Porque a mí yo no me achanto delante de Alex Garland, que lo bueno, sepa. bueno. La de Garland Bueno, tiene una, ¿qué? ¿Por qué? tiene una pinta de típico borracho inglés de pub, de que te mete rollo Robert Carlyle precisamente Trainspotting de Danny Boyle. Tiene una pinta de que te Bicho, pero que yo de soy que de te saca la Málaga. ¿Tú navaja. crees que a mí me chista un guiri borracho? ¿Tú crees que a mí me chista un guiri borracho? Que yo he visto a dos guiris follando entre dos coches y le he dicho, ¡guarro! ¡Vete a tu país! Así se lo he dicho. Uno de ellos era Alex Garland. Vamos, ese tío tiene una pinta de haberse metido droga por Málaga, Alex Garland, que. Pues Porque claro además que Alex se... Garland. ¿Tú sabías, Alex Garland, que él antes de dedicarse a la escritura era mochilero? O sea, él era Ese literalmente tipo... Bueno, un tío que iba por ahí con la mochilita por Europa, pues metiéndose mucha droga. De hecho, la peli de la playa, pues sale de ahí, es que ¿sabes? eso es lo que iba a decir. Ese tío ha follado en la Merced, en la playa La Merced. Seguro. Y lo habré visto yo y habré dicho, Posiblemente. pero de verdad es que esta gente no tiene respeto por sí misma. Pero bueno, Alberto, si pudiera te daría una patada. Lo que yo le diría a Alex Garland, pero es también una película que se estrena este fin de semana. Sí, que está muy bien esta peli también. Esa peli, alguien habrá oído hablar de ella porque ganó Rose Byrne, bueno, alguien habrá, porque lo comentamos, ¿no? Que ganó Rose Byrne el Globo de Oro a Mejor Actriz, ¿en comedia fue o en drama? No me acuerdo. En Mm, comedia, en comedia. En comedia, ¿no? Claro, porque en drama No, ganó sí. Jessie Buckley. Sí, sí, En drama eso, ganó en Jessie comedia, en Buckley, comedia. sí. Sí, bueno, porque esta peli es fundamentalmente una comedia, quiero decir, está en este sentido está bastante bien tirado. Y es una peli que no es especialmente original, nivel de que, no de que habla básicamente de la depresión postparto, a un nivel de una madre que pues es primeriza y empieza a desarrollar y un poco pues se le vuelca todo encima. Sí que hay que hacer el hincapié de que aquí no es tanto que hablemos de depresión como de que esta señora tiene muchísimos problemas, porque el marido está fuera y la niña tiene una enfermedad muy extraña que, por la cual no se puede alimentar y tiene que solo se puede alimentar a través de una sonda y Rose Byrne está muy preocupada por el hecho de que necesita ganar peso. Es decir, que claro, yo a veces sí que viéndola me sentí un poco culpable en la medida de que pensaba, joder, yo ya he visto esta historia ya bastantes veces, ¿no? Porque entre Salve María, entre Tully, entre Tenemos que hablar de Kevin, entre Die My Love, que se estrenó hace poco, como que estoy ya, yo pensaba, a lo mejor ya estoy un poco cansado de que las mujeres hablen de su maternidad, pero claro, luego pensé, también es que eres un asqueroso. Tú sabes, hasta que hemos visto las mismas historias desde otro Gracias, punto de gracias vista, por ¿no? no obligarme a recordarte las pelis de qué bonito está el cine contadas por un Claro. señor que hace cine. Gracias, Claro, por eso. Alberto. Por eso que ahí yo como que me intenté un poco quitar ese pensamiento tan feo y sí que me fijé en unas notables virtudes que tiene la película, como es el rollo de que combina muy bien la comedia con el terror. O sea, porque la peli llega a un punto de que yo no te la recomiendo del todo porque lo pasas mal, ¿eh? O sea, con ¿Ah, esta peli lo sí? pasas mal. Llega un punto de tensión y de angustia. En la crítica de Infolibre la he definido como una mezcla entre el cine de los Safdie que está bastante, o sea, bastante bien tirado, iba a decir de mí mismo. O sea, viene lo del cine de los Santi, viene porque también el Me marido he de Mary marcado la Bron, increíble take de... claro, que eso iba a decir, que es una take muy evidente, porque Mary Bronstein, que es la directora y guionista, está casada con Ronald Bronstein, que es el co-guionista habitual de los Sapdi. De hecho, ambos están presentes en la carrera de premios porque Ronald Bronstein es el co-guionista de Marty Supreme. También Ujú. se habla hasta cierto punto de la paternidad. O sea, como que el caso es que yo lo definía como una mezcla de lo que entendemos como es el cine de los Sapdi, que es esta comedia frenética, angustiosa, donde ves que un personaje no para de meterse en líos, con lo que vendría a ser el terror elevado. El terror elevado según la medida de Babadook. Porque claro, Babadook, si te acuerdas, también iba de eso, de una mujer que a la que se le hacía muy cuesta arriba cuidar de un niño. Entonces es como una mezcla entre esas dos cosas. Y la película llega a momentos pues muy potentes, es una película muy potente, es una película que es muy intensa, que está todo el rato con una tensión brutal, donde hay momentos incluso donde ya la comedia sea salvaja del todo y ya había momentos incluso que a mí me recordaban al cine de los Farrelly, nivel de... Claro, yo tampoco te la recomiendo demasiado por eso, porque llega un punto de
cierta escatología, cierta cosa Eso no me desagradable, donde gusta. ocurre... Hay una escena con un hámster que yo me estaba riendo como un No, condenado en el cine. no. Vamos, una peli intensita, es una peli muy, muy intensa, es una peli de pasarlo mal, de que si no te puedes distanciar lo suficiente para decir esto es muy gracioso, lo pasan mal, pero es una peli potente, como ya digo. Y que además tiene bastante humanidad, porque al fin y al cabo es una peli que se basa en unas vivencias que ha tenido la propia Mary Bronstein, porque la Mm. hija de Mary Bronstein también tiene una enfermedad bastante rara y tal. Entonces hay este rollo Oh. confesional que le da mucha potencia dramática a la peli. Así que vamos, Eh, buen fin de peliculitas, vaya. Eso es lo que te iba a decir, buen fin de. Aún así, querías, decías al principio, querías hacer otra recomendación de la que todavía no ha salido texto. Es el momento, Alberto. Bueno, también se ha estrenado La misteriosa mirada del flamenco, que todavía no hay pieza no está publicada la pieza, pero La misteriosa mirada del flamenco es una peli chilena de Diego Céspedes que se quedó a las puertas de que la nominaran al Oscar a Mejor Película Extranjera, y una peli que está muy chula, es muy, muy interesante porque es como una especie de intentar reapropiarse el western, no solo desde claves latinoamericanas, que eso siempre es muy interesante, claro, porque al fin y al cabo la relación que tuvo América Latina con Estados Unidos, que tristemente sigue teniendo, como demuestra lo que ha sucedido con Trump y con Venezuela, es de imperialismo. Es decir, que los latinoamericanos son también hasta cierto punto los nativoamericanos, los indios dentro de las pelis de western. Entonces siempre es muy interesante ver un western. De hecho, ya se están haciendo varios y todos son muy chulos. De hecho, chileno también se estrenó hace un par de años una peli que se llamaba Los Colonos, precisamente, que también está muy guay y que habla de realmente, por decirlo así, la visión de Chile con respecto al colonialismo estadounidense. Es decir, que en ese caso se están haciendo cosas muy interesantes. Lo chulo de la mirada del flamenco es que no, no se, digamos, no está tirando tanto de injusticias históricas como de una especie de realismo mágico, metarreferencial, centrado en una comunidad de hombres travestis. O sea, es Oh, como una oh, espera, especie... eso no lo sabía. Pero estoy dentrísimo ahora mismo. A Claro, mí el claro, western, no sé qué. Yo, bueno. Pero ahora estoy dentro, picha. no, no, el centro de la peli es como una especie de agrupación queer donde la mayor parte son hombres travestis que hacen actuaciones estilo drag queen, donde imitan canciones. Hay un momento muy chulo donde imitan a Rocío Jurado, y un poco liderados por una señora que es trans, y todo desde el punto de vista de una niña que es la hija adoptiva de uno de estos tíos. Entonces, como que todo, y todo un poco en los años 80 y girando en torno a los primeros brotes de VIH que tuvieron lugar en la región, ¿no? Entonces, como una mezcla de muchas cosas, PEC, vaya. es una mezcla de muchas cosas que, claro, a mí también me ha entrado muy bien porque por los referentes que yo veo que están manejando. O sea, si hay gente aquí del foro de hecho que juegas, los primeros 40 minutos son básicamente Johnny Guitar. O sea, Johnny Guitar, pero en vez de Sterling Hayden y Joan Crawford son un tío que vuelve al bar donde que regenta Flamenco, que es como el prota, que es el padre adoptivo de la niña, y a rendirle cuentas porque le ha contagiado SIDA. Entonces, como que es ese tipo de jugueteos iconográficos muy, muy chulos. Luego la peli emocionalmente funciona muy, muy bien. Él se mete también en un rollo de venganzas, una cosa así. Vamos, una peli muy, muy desigual, inevitablemente, porque mete tantísimas cosas dentro que Las hay muchas pelis no veces que tienen que ser redonditas. Claro, pero vamos, muy, muy chula, vamos, buen fin de peliculitas. Si alguien quiere ver si pudiera te dar una patada a la misteriosa del flamenco o 28 años después el Templo de Huesos va a acertar. Porque ambas las tres películas son muy buenas. Y dice en los comentarios del chat, dice Jenice, para los fans del Super 3 también han estrenado un live action modo Disney Channel Vibes de Marsupilami. Así que ¡Ostras! ¿Qué? Guau. ahí lo deja, El ahí lo deja. No, marsupilami. Hostia, eso yo lo veía de niño. El, el marsupilami, qué fuerte. yo te digo, aquí no tengo más info. Tengo esta info, pero me ha parecido muy pertinente transmitirla. Por lo demás, Alberto, nos despedimos aquí. Terminamos otra semana más de comentario de texto. Muchas gracias por pasarte a comentar la actualidad y muchas gracias por traernos la cartelera. Nada, a ti por invitarme siempre. Y a la gente que nos escucha y nos ve.
A la gente que nos sigue fuera de Twitch, solo quiero recordarle que este es un proyecto autogestionado y que si le interesa apoyarlo hay varias maneras. Por un lado, os podéis pasar por culturacaníbal.com y invitarme a un coffee, hacerme una donación en el coffee, porque ese dinero es el que utilizo para poder autogestionar los archivos del podcast. Si queréis, también podéis dejarme una suscripción por Twitch, aunque no os venga bien pues ver los directos, siempre podéis dejar la suscripción y ya. Pero también si recomendáis comentario de texto a cualquier persona que creáis que le pueda gustar, pues me estáis haciendo un favor, porque como no tengo presencia en redes sociales, me cuesta un poco llegar a la audiencia a la que le puede gustar este tipo de análisis cultural. Pero sin más, muchísimas gracias por todo y hasta la semana que viene. Adiós.